Capítulo 7. Bienes de cambio. Avancemos en la definición de los bienes de cambio, diciendo que son aquellos bienes destinados a la venta en el transcurso habitual de la actividad del ente. Esto es característico de cualquier componente del activo que esté destinado a generar un beneficio vía transacción de los mismos. Asimismo, se encuentra en la categorización de bienes de cambio aquellos que se encuentran en proceso de producción para dicha venta, ya que los mismos pueden ser adquiridos para la reventa o producidos mediante un proceso de transformación de alguna materia prima, ensamblaje o importación. También son parte de los bienes de cambio los que son consumidos en la producción de bienes o servicios que se destinan a la venta. O sea que es como que en los párrafos se describirían tres cuentas que serían la materia prima, los productos en proceso y los productos terminados si fuera una empresa industrial. Si fuera una empresa comercial, estaríamos hablando de bienes destinados a la venta mediante su adquisición en general. Y es importante remarcar que las normas, nuestras normas, las nacionales, indican que los anticipos a proveedores forman parte de los bienes de cambio en términos de su exposición. Es decir, esta definición está basada desde lo conceptual y también desde lo normativo para la revelación de la información. ¿Qué componentes son típicos? Bueno, eso va dependiendo, y qué cuentas son típicas, va dependiendo del sector empresarial en el que estemos trabajando. Si estamos hablando del comercio, la cuenta típica es la que se llama mercadería. Es todo aquel bien que se encuentra ya en condiciones de ser vendido o fraccionado para la venta o adquirido ya y está en proceso de adquisición o de llegada al inventario para ser vendido. La cuenta habitual es la cuenta mercadería. En el sector industria, que se caracteriza por la transformación de un producto en otro, básicamente en la industria lo que se compra no es lo que se vende, sino que se le aporta un gran valor agregado en términos de transformación, existen diferentes estadios de bienes de cambio. Por un lado, tenemos las materias primas o materiales que van a ser consumidos en el proceso productivo. Tenemos aquellos productos que ya han iniciado su proceso productivo, pero que a la fecha de una determinada medición no han sido terminados, los que llamaremos productos en proceso. También tendremos los productos terminados, que son aquellos que están listos para la venta, dado que han finalizado su consumo. Y es posible que, si bien haya una transformación de materia prima en producto terminado, exista alguna categoría de insumos que son los necesarios para ingresar dentro de todo este proceso sin que adquieran la categoría de materia prima o material. Es habitual que también exista una cuenta que podría ser insumos varios, simplemente para diferenciarla de los materiales principales. Si no, esta cuenta de insumos estaría incluida dentro de las materias primas o materiales. Ya el plan de cuentas en un sector comercio está mostrando su actividad a diferencia de la industria. Vale decir que si en un plan de cuentas nosotros encontramos productos en proceso y terminados, esa empresa tiene por lo menos algún proceso industrial dentro. Y luego, en el sector servicios, estamos hablando de sectores empresariales, comercio, industria y servicios son los típicos. La cuenta que podría haber, aunque las empresas del sector servicios no se dediquen a su venta, es la de insumos, que son aquellos insumos necesarios para la prestación de algún tipo de servicios. Que, por ejemplo, una empresa que fumiga los elementos con que realiza la fumigación, si bien no se dedica a venderlo, los consume en la prestación de servicios. Pues bien, aquí también hay, agricultura, ganadería, podría haber puesto minería, pesca, o sectores especiales, vamos a llamar,
que van a ver en una materia más avanzada en contabilidad 4. Esta agricultura no es un cuarto servicio, es una típica actividad industrial, pero sin embargo, en la agricultura o en la ganadería no es habitual encontrar este tipo de cuentas, sino que son cuentas más específicas de su actividad. Por ejemplo, semillas, agroquímicos, fertilizantes, combustibles. También podría haber cementera, que sería la producción en proceso, o podría haber nuevamente las semillas acopiadas, que serían los productos terminados. Bueno, particularmente en la agricultura, lo que uno, digamos, siembra es lo que cosecha. Así que podríamos tenerlo para materia prima, podríamos tenerla acopiada para la venta y siguen siendo semillas. Bueno, pues bien, esto debería representar la actividad típica de la agricultura o en la ganadería también hay algunas características que son especiales. Simplemente se pone aquí a efectos de ilustrar que las cuentas no son universales y que estas que ponemos aquí arriba son las representativas para el trabajo operativo en los diferentes sectores, comercio, industria o servicio. Vamos a la medición, que es la valorización de los diferentes bienes. El criterio general de nuestras normas de medición es a valor corriente. Bueno, ¿cuál valor corriente? Porque un valor corriente puede ser el valor nominal para el dinero en efectivo, su valor nominal es su valor corriente. Recordemos que valor corriente es un valor del momento de la medición. Otro valor corriente es el costo de reposición, que sería el valor de los consumos necesarios para reponer o reproducir un bien en un momento dado del tiempo. Otro sería el valor neto de realización, que sería el valor de salida, cuánto es el efectivo, digamos, por el cual podríamos transformar nosotros nuestros bienes. El valor descontado es otro valor corriente, que es el flujo de fondos descontado utilizando una tasa que mida el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos de la operación. Pues bien, puede haber otros también, como la participación societaria. Nuestras normas hablan de que en general se debería realizar al valor corriente. Hay que seleccionar un valor corriente. ¿Y cuál es para los bienes de cambio? La pauta de selección. La clave es considerar el grado de avance en el proceso de generación de los resultados, representando adecuadamente la riqueza poseída. ¿Qué quiere decir esto del grado de avance en el proceso de generación de los resultados? Pues bien, vamos a imaginar que nosotros tenemos un elemento a vender. Si el esfuerzo en la venta y cobranza es mínimo, como por ejemplo en el grano acopiado, donde lo único que acopiado es listo para la venta, un acopiador, un silo acopiador, la venta, ¿qué sería? Levantar o comunicarse, levantar el teléfono, iba a decir, comunicarse con la empresa y decir que lo queremos vender y que simplemente nos liquiden el grano. Bueno, en ese caso, estamos teniendo el bien, estamos muy cerca de generar riqueza, de generar resultados, sería eso. Bueno, resultado, es decir, reconociendo la venta, ¿cuál sería el esfuerzo para reconocer la venta? Una comunicación y una liquidación. O llevar ganado en pie a una feria, simplemente se lleva y se vende. Estamos cerca de la generación del resultado, entendiendo el resultado como la generación de un ingreso y el consumo de recursos asociados para generar ese ingreso. En ese caso, el valor más adecuado es el valor de salida. Si estamos cerca de generar el ingreso, es el valor de salida. En el caso nuestro en las normas, el BNR. Pero si hemos fabricado muebles, no basta con comunicarse con alguien y realizar la venta. Estamos lejos de generar el resultado, es decir, reconocer la venta y sus costos asociados. Tendremos que hacer un esfuerzo comercial, un esfuerzo de mantenimiento de la misma. Entonces, allí, al no estar cerca de la generación del resultado, el valor más adecuado es el valor de entrada en generar el costo de reposición. Con esto, quiero expresar
que cuando las normas hablan de considerar el grado de avance en el proceso de generación de resultados, está apelando al criterio profesional de la medición de el grado de justamente cuán cerca o lejos estamos de generar el resultado. Si estamos cerca de generarlo, es un valor de salida. Y si estamos lejos, es un valor de entrada. Tenemos bienes sin esfuerzo significativo de venta, que están en condiciones de ser entregados, valor de salida, VNR, como el grano hablaba hace un momento. Si están en proceso para bienes que no tienen esfuerzo significativo de venta, la norma habla del VNR proporcional al grado de avance, para lo cual nosotros tenemos que establecer un estándar en el proceso de generación del resultado y en este caso, como el bien está en proceso, no ha sido terminado, como subrutina, digamos, qué grado de avance en el proceso de terminación de los bienes para poder decir cuánto del resultado está generado y aplicarse. Y para el resto, es decir, aquellos que no tienen esfuerzo, para los que sí tienen esfuerzo significativo de venta, debe usarse un valor de entrada o costo de reposición. Con estas líneas generales vamos a ir trabajando sobre los bienes de cambio. Cuando nos enfrentamos a la condición de establecer un valor neto de realización, esto ya lo hemos visto en capítulos anteriores, pero vale repasarlo aquí, hay que considerar siempre precios de contado, de los ingresos a recibir, si existirán algunos ingresos adicionales que no sean financieros, por ejemplo, algún reembolso, y los costos asociados a la venta, como por ejemplo comisiones o algún flete a cargo nuestro para hacer la venta. Esto estaría configurando la fórmula básica del valor neto de realización que hemos establecido como, de manera muy esquemática, precio de venta menos costos directos de dicha venta. Pero si nosotros tuviéramos que determinar el costo de reposición, hay que acumular todos los conceptos del costo original expresados en términos de reposición de la fecha de medición. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que si nosotros tuvimos que fabricar un determinado elemento, un mueble, lo que ustedes deseen, ¿no es cierto? Y ese componente involucra materias primas, involucra mano de obra, involucra gastos de consumo de energía, depreciaciones, seguros, fletes. Bueno, hay que poner todos esos conceptos que les acabo de decir, mano de obra, materiales, depreciaciones, pero en términos de reposición de la fecha de la medición. Es decir, estoy al cierre, esa es la fecha de la medición. Bueno, ¿cuánto costaría pagarle a la misma gente? Eso es término de reposición. ¿Cuánto costaría consumir los mismos kilowatts de energía? ¿Cuánto costaría consumir las mismas unidades de depreciación, pero a la fecha de reposición? Entonces, así es como acumulamos los conceptos de costo original en términos de la fecha. ¿Qué base de cálculo tenemos que tener? Siempre volúmenes habituales de compra, ya que si a la fecha de la medición existe algún tipo de oferta o alguna condición especial por la fecha y hay una oferta por ejemplo, una compra excepcional en volumen, no debe considerarse ese costo y tendríamos que volver a los costos de los volúmenes habituales de la compra. Y siempre valores cercanos a la fecha de la medición. Otro ejemplo de acumular todos los costos, los conceptos de costos, uno más básico, si nosotros compramos y debemos incluir el flete en este valor de compra, pues bien, tendríamos que saber cuál es el valor de comprar lo mismo en la fecha del balance y cuál es el valor del flete en la fecha del balance para acumularlos y expresar el costo de reposición. Pues bien, aquí hay una tarea importante de comparación con un valor que hay que extraer del mercado. ¿Cuáles son las fuentes de datos para estos costos de reposición? Nuestras normas trabajan con fuentes que se llaman directas o indirectas. Directas,
una cotización o lista de precios del proveedor. Es decir, a la fecha de la medición tendríamos que pedir o bien que el proveedor cotice una compra simulada o nos provee una lista de precios y nosotros tomar el trabajo de valorizar cuál de esos elementos está en nuestro stock para asignarle ese valor. O costos de adquisición y producción reales, que significa que en nuestra empresa ha habido en la fecha de la medición alguna compra de fecha cercana, de tal forma que podemos probar que no se han modificado los precios y esos costos, cuando hablamos de real, quiere decir que ha sucedido y tenemos registro de lo mismo, son tan cercanas a la fecha de la medición que podemos utilizar. De la misma forma, órdenes de compra colocadas y pendientes de recepción. Supongamos, nosotros ya hemos emitido la orden de compra, si ustedes recuerdan en la secuencia de comprobantes, ¿sí? La orden de compra es un comprobante interno de la empresa que solicita la compra, no es vinculante dado que el vendedor tiene que aprobarla, pero nosotros a la orden de compra la hacemos sobre la base de una cotización. El proceso lógico involucra, hace falta material en la fábrica, se determina la necesidad de materiales en función al plan de producción. Con esa necesidad de materiales, el área de producción la pasa a compra que obtiene la cotización o averigua la cotización de cuál sería el costo de realizar una determinada compra, averigua la disponibilidad de, de esos materiales en diferentes proveedores y ya sabiendo no está averiguando el precio, sino ya sabiendo cuáles son los precios, emite una orden de compra. Esa orden de compra es un documento sumamente útil de control interno en las empresas porque, digamos, informa a producción que su requerimiento ha sido procesado y compromete a finanzas para un determinado pago de acuerdo a las condiciones normales y habituales con las que esté trabajando la empresa. Entonces puede haber órdenes de compra que ya están colocadas y en donde el material no haya sido recibido, esos valores también se consideran una fuente directa, dada la naturaleza de la operación. O si existieran cotizaciones en mercados públicos o privados que estén publicados en boletines, periódicos, revistas, también se considera una fuente directa, la información de un mercado activo que figure en los periódicos. Si no dispusiéramos de este tipo de fuentes, a las que las normas llaman directas, podemos acceder a lo que se llaman fuentes indirectas para obtener, no perdamos de vista qué estamos haciendo, estamos tratando de obtener elementos de información para formar el costo de reposición. Si no tenemos fuentes directas, podemos acceder a fuentes indirectas. Una fuente indirecta sería reexpresiones. Reexpresar, ya lo hemos abordado en el concepto en el capítulo de unidad de medida, que es volver a expresar un valor en otros términos, tratando de, a través del manejo de números índices, establecer la variación en un poder adquisitivo, en este caso. Entonces podemos reexpresar algún costo que tengamos real de hace unos meses en aplicación de índices de precios específicos, no el IPIM. El IPIM es el índice que las normas toman para reexpresar los valores de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Aquí estamos tratando de volver a expresar el valor específico de un determinado bien y por eso se deben tomar índices específicos de los activos. Ya quizá un índice de precios minorista del sector de la construcción o minorista del sector del agro, o bueno, en el INDEC hemos aprendido a trabajar y a indagar sobre cuál es la información disponible para poder trabajar. Y de la misma manera, si tuviéramos un presupuesto, pero algo más antiguo, podríamos actualizarlo con alguna expresión de este tipo. Como ven, para determinar el costo de reposición hay una tarea importantísima, digamos, de indagación en el mercado en esta metodología, o de trabajo de búsqueda y actualización en esta metodología de obtener fuentes de datos indirectas, para dar un valor que, digamos, reúna los atributos de la información que debe contener los elementos
de un balance de acuerdo a lo que hemos visto en el capítulo 3. Si, esto lo dicen las normas, la obtención de este valor corriente fuera imposible o muy costosa, hay como una puerta, hay una alternativa, pero debe probarse esto, que es imposible o el costo de acceder a esta información es tan elevado que superaría el beneficio de disponer de la misma. Las normas autorizan usar como sucedáneo o alternativo al costo original. Esta misma salida, esta misma estrategia se usó en, por ejemplo, otros créditos, donde nosotros teníamos que trabajar, si el contado no era conocido o no usado, el valor descontado de los futuros flujos de fondo que ese otro crédito iba a generar, pero si fueran o hubiera sido muy inverticable o muy costoso determinar la tasa adecuada para trabajarlo, se permitía usar el valor nominal de ese otro crédito. Bueno, aquí es algo muy similar. Si todo esto fuera imposible, impracticable o costoso, puede utilizarse el costo original en nuestra norma. Como en todo activo, hay un tope de evaluación, que es el valor recuperable, que hemos estudiado es el mayor entre el valor neto de realización y el valor de uso, en general es el valor descontado. Cada cuánto, esto sí, es específico a los bienes de uso, dado que el valor recuperable es un concepto genérico que nosotros habíamos trabajado, debe hacerse en la fecha de los estados contables y bien por bien o por grupo homogéneo de bienes, es decir, cuántos serían los precios de venta menos gastos directos de grupos de ventas que sean homogéneos. Los bienes de cambio pueden sufrir deterioros, no solamente físicos, sino la moda puede hacer que un bien de cambio pierda su valor de uso de acuerdo a la definición de lo que se considera el reconocimiento de un activo, ¿no es cierto? Y es posible que en algún momento esas pérdidas se reviertan. Pues bien, ¿cómo se registran para los bienes de cambio los deterioros? Todo deterioro se imputa al resultado del periodo, se reconoce como pérdida de ese periodo. Y a diferencia de los bienes de uso, donde su deterioro se imputa a través de la depreciación con una metodología que se llama indirecta, reduciendo el valor contable con una regularizadora, en los bienes de cambio, los deterioros se imputan al resultado del ejercicio, pero reduciendo el valor contable de la medición original. Para hacerlo operativo, dando de baja la misma cuenta mercadería, si es la cuenta que se estuviera usando, o producción en proceso, o materia prima, cualquiera de ellas. En el caso de los bienes de uso, el asiento típico es depreciación a depreciación acumulada. En cambio, en el caso de bienes de cambio, debería ser de pérdida por deterioro contra la misma mercadería. En caso de revertirse la pérdida, las normas dicen que las pérdidas por devalorización reconocidas en periodos anteriores, primero, solo deben reversarse cuando, con posterioridad a esa fecha, se produzca un cambio en estimaciones efectuadas para determinar los valores recuperables. Más conocido, a ver si queda más claro, es como si hubiera un recupero de una previsión donde han cambiado las condiciones en las cuales, digamos, nosotros habíamos determinado la previsión de incobrabilidad. Bueno, aquí nosotros habíamos determinado una pérdida porque pensábamos que el deterioro hacía imposible su venta y luego el análisis posterior, la auditoría y la autorización de la autoridad competente permite vender estos bienes. Entonces, se ha producido un cambio a raíz de esto que les acabo de mostrar en las estimaciones que usamos para determinar ese valor recuperable, este de acá. Entonces ahí, nuevamente, cuando esto sucede, se imputa al resultado del periodo. Deterioros y reversión de pérdidas siempre van a estar imputados al resultado del periodo. ¿De qué forma van a impactar en el activo? Así como los deterioros
reducen el valor contable de la medición original, las reversiones de pérdida aumentan el valor contable de las mediciones originales. Pues bien, vamos a, luego de haber trabajado con los elementos básicos de la registración de bienes de cambio, a la medición inicial, es decir, qué valor se le da a un bien de cambio que estamos incorporando al patrimonio. La medición básica es siempre a su costo, recordando que costo es el sacrificio de recursos necesarios para poner a los bienes en condiciones de ser vendidos. La expresión más general sería consumo de recursos necesarios para poner a los bienes en condiciones de cumplir con su objetivo. En el caso de los bienes de cambio, ser vendidos; en el caso de los bienes de uso, ser utilizados. Y este costo incluye material, insumo directo o indirecto, costos de servicios internos o externos, y en casos especiales, los costos financieros. Solamente en casos especiales. Y las normas indican que se va a trabajar con el modelo de costeo completo, que es involucrar todos los insumos directos e indirectos. Con los costos financieros, el tratamiento preferible es imputarlos al resultado del ejercicio. Pero, sin embargo, el alternativo permitido no es uno o el otro. El preferible es este: computar el resultado del ejercicio. Pero se permite incorporar el costo del bien en alguna condición especial, que es cuando los bienes están en producción y son de naturaleza prolongada. El proceso no está interrumpido de manera anormal, está en términos de acuerdo a lo esperable y no está en condiciones de ser vendido. De cumplirse estas 4 condiciones, es permitido incorporar los costos financieros al, digamos, costo o a la medición inicial de los bienes de cambio. La activación se realiza mensualmente. Esta metodología va a ser desarrollada en profundidad cuando veamos los bienes de uso. Y las normas hablan de cierta tipología de bienes para el trabajo, que son bienes adquiridos, que son los que compramos para la venta, los bienes producidos y los bienes incorporados por aportes o donaciones, si no tenemos que hacer una contraprestación para eso, o aquellos incorporados por trueque. En esta sección vamos a trabajar con la medición inicial de bienes adquiridos, donde el costo de adquisición al contado más costos de compra y control de calidad son los que vamos a tener en cuenta como el consumo de recursos necesarios para la incorporación de estos bienes. Ahora bien, puede haber una situación de contado desconocido o no usado, en donde, al igual que con los otros créditos, ¿qué tenemos que hacer? Computar el valor descontado de los flujos de fondos a pagar, excluyendo conceptos recuperables. Hay que calcular cuál es el valor de nuestro bien cuando el valor descontado no está reconocido. Si nosotros tuviéramos los valores descontados, usaríamos la base del contado. En el segundo caso, ¿qué tenemos que hacer? Un cálculo de valor contado computable, utilizando una tasa que refleje el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos de la operación en el momento de la medición. En un segundo video seguiremos avanzando sobre las diferentes metodologías de medición, tanto inicial como de posteriores de cierre, y las normas aplicables.